Buenos días con todos. Ya estamos en una sesión más de clases. Vamos a continuar viendo el material que nos toca. Esperemos que ya se están ingresando los demás participantes. Muy bien. Buena asistencia. Bueno, vamos a tomar yo voy a tomar la lista. Creo que están todos. No tengo a nadie en cola. Ya. Bueno, atención a la lista. Joseph Andrade. Isaías Andrade. Daniela Angulo. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Vito. Rosa Brito. Pueden contestar en el chat si tienen problemas con el audio. Ashley Chica. Presente. Mercedes Coelho. Mercedes Cuello. Evelyn Cuadro. Ingresando. Buenos días, profesor Angulo. Ya, un ratito. Maybe Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Jorman Limones. Presente. Ilter Loor. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Clara Muñoz. Presente. María Naula. Presente. Nicole Olaya. Presente.
Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Presente. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Genesis Yunda. Presente. Wilson Castillo. Presente. A ver, alguien que haya ingresado último. Buenos Buenos días. días. A ver, alzando la mano, no contesten. Ahí hay la opción de alzar la mano, alcen la mano. A ver. Lilibet Rivera. Rivera. No, es Leighton. Leighton Rivera. Ah, ya, es como aquí dice Verónica, que esta es de Lilibet. Pero Rivera sí tiene. Verónica Rivera sí tiene la asistencia. Sí. Ya. Daniela Angulo me también vio por aquí. Angulo. Sí, presente. Ya. Nadie más, ¿no? Sí, profesor, disculpe. Cuadro. Evelyn Cuadro. Bueno. Profesor Leighton. Lilibet. Profesor, disculpe. La compañera Cuello también está escribiéndole en el chat presente porque creo que tiene dañado el audio. Cuello Cuyo. Sí, ya le vi. Cuello. Mercedes. Ya. ¿Alguien más? Ya están todos. Nadie más, ¿no? Bueno. Vamos a cerrar esto. Y vamos a poner. Hoy día vamos a continuar viendo lo que es el. Hoy día tenemos que ver lo que es comparación de los efectos de las políticas macroeconómicas con tipos de cambio flexible y tipos de cambios variables. Entonces, ya hemos visto nosotros en las sesiones anteriores los distintos escenarios que nos manejamos con las políticas de tipos de cambios flexibles y tipos de cambios fijos. El día de hoy ya vamos a comparar los efectos y vamos a realizar un pequeño taller. El taller se lo va a trabajar dentro del horario de clases y lo deberán presentar dentro del horario de clases, o sea, dentro de las 2 horas que disponemos para realizar el trabajo. Entonces, vamos acá. Voy a abrir el archivito, el PowerPoint que se me cerró. Aquí está. Ya. Vamos a ver. Bueno, ya nosotros hablamos sobre los tipos de cambios flexibles. Conversamos un poco de ellos, analizamos sus conclusiones. De ahí comenzamos a ver lo que eran las determinantes del precio y del producto cuando estamos ante un tipo de cambio flexible. Vimos las distintas condiciones, en este caso política monetaria y política fiscal. Lo mismo analizamos para el tipo de cambio fijo la semana pasada. Vimos qué es lo que pasa, analizamos el ejemplo de un gasto público, vimos los efectos que se daban
analizamos también, veíamos con la ecuación general, como recuerden que estamos en una economía abierta en que se relaciona con el resto del mundo. Ahí analizamos las conclusiones y entramos a lo que es la materia del día de hoy. En el día de hoy vamos a hacer lo que es la comparación de los efectos de las políticas macroeconómicas con tipo de cambio fijo y flexible. El objetivo, vamos a aprender a identificar las diferencias entre los efectos de las políticas macroeconómicas y tipos de cambio flexible y fijo. Es decir, de que ustedes ya, una vez terminada esta unidad, recuerden que hasta aquí va a ser la lección que vamos a tener la próxima semana, puede ser la lección puede ser el día miércoles, como puede ser el día jueves o puede ser el día viernes. Cualquiera de los 3 días, ustedes van a poder encontrar la asignación de la evaluación. Entonces, ya estén preparados para cualquiera de los 3 días. Profe, Dígame. una preguntita. Anoche estuve revisando que usted ya está subiendo en su canal las clases. Sí. Esta es la clase del día de ayer. Ah, ya. Gracias, profe. Es para poderlas revisar de nuevo. Y como usted mandó, creo que la tarea de darle like y comentar las tareas, ¿no? Ajá. Sí, ya todo eso está cargado. Ya todo eso está cargado. Estamos, solamente faltaría el dispositivo del video del día de hoy. Ah, ya. Gracias, profe. Ajá. Bueno, entonces, como les decía, ya una vez terminando unidad 2, ustedes van a estar en la capacidad de poder diferenciar entre una política de tipo de cambio fijo, entre una política de cambio flexible, y discernir entre los distintos regímenes cambiarios que poseen cada economía. Recuerden que estos conceptos también entran parte dentro de lo que es el trabajo de investigación que ustedes tienen que presentar. El texto guía, estamos trabajando con el libro de Sachs y Larraín, el libro de Dorbush, de Blanche y el libro de Barr. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es la comparación de los efectos de las políticas macroeconómicas con un tipo de cambio y tipo de fijo, un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. Bueno, entonces aquí voy a que me ayude algunos de ustedes con la lectura, para que no se me duerman. A ver, Ashley chica, ayúdame con la lectura, por favor. Ashley chica. No está Ashley. Yo leo, profe. A ver, lea, señorita Nicole. Comparación de los efectos de las políticas macroeconómicas con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Para efectos de la comparación se considera el caso de una economía pequeña con un modelo keynesiano normal en un corto plazo cuya oferta agregada posee pendiente positiva y con movilidad perfecta de capitales, donde la tasa de interés están dadas por el mercado mundial. Continúa. La política fiscal se vuelve eficaz sobre la demanda agregada cuando el tipo de cambio es fijo y la pierde cuando el tipo de cambio es flexible. La política monetaria no tiene efecto sobre el tipo de cambio fijo y se vuelve eficaz cuando el tipo de cambio es flexible. Ya, listo, gracias. Bueno, aquí nosotros podemos observar un resumen muy, muy sintético de lo que hemos visto con respecto a los diferentes tipos de cambio que hemos estudiado. El tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Nosotros podemos llegar a la conclusión de que primero se debe de que lo que hemos estudiado es principalmente para una economía pequeña. No estamos viendo el efecto que tiene una economía dominante, como el caso de la economía americana, el caso de la unidad de la Unión Europea, o el caso de China, que son economías
son fuertes. Tampoco estamos considerando economías emergentes, como el caso de Brasil, el caso de Chile. Bueno, Argentina ya no es considerada una economía emergente, el caso de la India, entonces que son economías que tienen la estructura de una potencia, pero sus indicadores macroeconómicos todavía revelan ciertas estructuras de limitaciones con respecto a materia de déficit fiscal. Entonces, eso no se estudia esto, la aplicación no es tan directa hacia ellos, más es hacia las economías pequeñas que no tienen capacidad de controlar la relación del tipo de cambio, que no tienen la capacidad de influenciar en la tasa de interés mundial. A diferencia de las economías emergentes que sí pueden de alguna manera intervenir en el efecto que se podría dar a nivel mundial con respecto al tipo de cambio. Lo mismo las economías grandes, cualquier decisión monetaria que tomen o económica o de impuestos, de manera interna afecta al resto del mundo, entonces es importantísimo lo que ocurre con ellos. Entonces, habíamos visto que cuando estamos hablando de política fiscal, recuerden que política fiscal se puede ser que el gobierno decide aumentar su gasto, reducir el gasto, puede aumentar impuestos o reducir impuestos. Cualquiera de esas rutas está considerada como política fiscal. Podemos decir, en términos generales, que cuando estamos ante un proceso de un modelo keynesiano, ¿qué significa keynesiano? De que los efectos de las políticas que ocurren dentro de una economía se van a ver afectadas de manera paulatina, es decir, las reacciones van a darse en periodos relativamente largos, no va a ser instantáneo. ¿Ya? Eso es lo que se refiere cuando estamos hablando en un modelo keynesiano. También estamos partiendo del principio de que la pendiente es positiva para lo que es la oferta agregada, porque existen casos utópicos, bueno, no casos utópicos, sino casos donde las expectativas son tales de que las curvas tienen comportamientos asimétricos. Entonces no estamos viendo esos casos particulares. Recuerden, estamos bajo el esquema de economías pequeñas, donde hay una estabilidad relativa, que tiene una estructura de tipo keynesiana. No es lo mismo de hablar que en una estructura de tipo clásica o de tipo neoclásica, no estamos en esos efectos. Además de esto, existe libre movilidad de los capitales y la tasa de interés está estabilizada. O sea, simplemente nosotros nos acogemos a la tasa de interés mundial. Cuando estamos ante estos escenarios y nosotros ahí podemos escoger. Aparte de eso, tenemos moneda propia, ¿no? El caso de Ecuador no entra a esta estructura porque no posee moneda propia. El caso de Ecuador entra a otro tipo de estudio que se conoce ya como el esquema de dolarización. Algunos estudiosos dicen que es un tipo de cambio fijo porque está obligado a mantener una paridad cambiaria. Otros dicen, no, es un tipo de cambio flotante. Porque se deja llevar a las condiciones que maneja Estados Unidos, pero no estamos ahorita conversando esa parte. Estamos analizando estrictamente a los países que tienen su propia moneda, tienen capacidad de realizar política monetaria, repito, un modelo keynesiano normal al corto plazo, la oferta agregada dependiente positiva, libre movilidad de capitales, miren que se especifica movilidad de capitales, y la tasa de interés mundial está dada. Entonces, estos son los patrones con los cuales nosotros vamos a considerar para las comparaciones que vamos a hacer a continuación. Entonces, cuando tenemos una política fiscal, ya sabemos que la política fiscal puede ser aumento del gasto, reducción del gasto, aumento de los impuestos, reducción de los impuestos, ¿no? Se vuelve eficaz sobre la demanda agregada. Recuerden que en la demanda agregada se va a ver reflejada la producción nacional, el Producto Interno Bruto. Entonces, una política fiscal se vuelve eficaz sobre los efectos en el PIB, si ustedes lo quisieran ver de una manera endógena,
se vuelve fiscal sobre la demanda agregada cuando el tipo de cambio es fijo. Entonces, si ustedes tienen una economía con estas condiciones y el tipo de cambio es fijo, entonces la mejor política que se podría encontrar es que sea una política fiscal. Si quieren controlar o quieren que haya algún efecto especial con respecto a la demanda agregada, porque con un tipo de cambio fijo bajo estas condiciones se puede llegar a controlar la demanda agregada. En cambio, se la pierde cuando el tipo de cambio es flexible. Si el tipo de cambio es flexible, nosotros ya vimos de que la curva que se va a mover es LM y la curva IS no vamos a tener ningún control. Simplemente se va a mover en las condiciones de acuerdo a la cantidad monetaria que haya, entonces se pierde control sobre esa curva. En cambio, la política monetaria no tiene efecto sobre el tipo de cambio fijo y se vuelve eficaz cuando el tipo de cambio es flexible. Miren, son cuestiones diferentes, divergentes entre sí. En la política fiscal es aplicable al tipo de cambio fijo, pero no al tipo de cambio flexible. En cambio, la política monetaria es aplicable sobre el tipo de cambio flexible, pero no sobre el tipo de cambio fijo. Entonces, esta es la conclusión en la que se llega a términos macro de lo que hemos venido estudiando en las sesiones anteriores. Ahora, aquí este pequeño cuadrito es un resumen de lo que pasa ante las distintas situaciones que se pueden dar. Existen otras situaciones que también se pueden presentar, pero estas son las más comunes. Entonces, aquí en la cabecera, efectos de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria, ¿no? En una economía pequeña con movilidad perfecta de capital. Entonces estamos hablando la misma estructura de lo que habíamos expresado al comienzo de la exposición. Entonces, aquí vemos qué ocurre cuando hay una expansión monetaria. Dentro de la expansión monetaria, si tenemos tipo de cambio fijo o tipo de cambio variable. Recuerden que este es el tipo de cambio nominal, ¿sí? No, este no es R. Recuerden que R es el tipo de cambio real. En cambio, en expansión fiscal tenemos también qué pasa cuando el tipo de cambio es fijo o el tipo de cambio se vuelve flexible. Y así también tenemos qué ocurre si existe una devaluación de la moneda y hay un tipo de cambio fijo. Eso también está incorporado dentro del análisis. Entonces, aquí vamos a tener en los efectos que van a ocurrir sobre el producto. ¿A qué se refiere el producto? Al nivel de producción que va a tener una nación. Vamos a ver qué sucede también con el nivel de precios, ¿sí? Con las reservas internacionales. Las reservas internacionales es lo que está representado con R asterisco, para tener una nomenclatura diferente, y el tipo de cambio. Entonces aquí tenemos los efectos que se van a dar. Entonces, si nos encontramos con una política de tipo monetaria, vamos a tener una expansión monetaria con un tipo de cambio fijo. El resultado final que vamos a tener es que el producto no se va a ver afectado, los precios no se van a ver afectados, el tipo de cambio no se va a ver afectado, pero todo con qué situación, de que se sacrifican reservas. O sea, esto uno puede decir no pasa nada, no, sí pasa algo, porque vamos a tener consecuencias en balanza de pagos y vamos a tener que sacrificar reservas, y si estamos en un punto en el cual no disponemos reservas, esto puede llegar a generar problemas económicos muy serios para una nación, ¿sí? Ya la experiencia de lo vivido pasó en Ecuador en el año 90, desde el año 90 hasta el año 2000, en el cual tuvimos que renunciar a nuestra moneda por este inconveniente que nosotros teníamos, de reservas internacionales que se iban consumiendo. Bueno, en cambio, si tenemos tipo de cambio flexible, lo que vamos a tener es que el producto va a aumentar, el nivel de precios, el nivel de los precios también va a aumentar, o sea, va a aumentar la producción y van a aumentar los precios de los bienes, es decir, vamos a tener inflación, ¿sí? Vamos a tener que las reservas no se van a modificar debido a que la producción, o sea, el aumento de la producción en buena manera se ve reflejada también en el aumento de los precios,
y vamos a tener que el tipo de cambio va a aumentar, ¿sí? Entonces, aquí lo único que vamos a tener es que las reservas monetarias se van a mantener estables, pero también hay que tener cuidado con esta situación. Si bien es cierto, aumentamos producción, hay que ver quién aumenta en mayor medida, o la producción o el nivel de precios. Porque si tenemos un incremento en la producción marginal, cuando nos referimos a términos marginales, nos decimos algo muy chiquito, muy pequeño, un incremento muy mínimo, en cambio, y el nivel de precios es sustancial. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es generar inflación. Y esto es muy peligroso también. Una pregunta, disculpe. Digamos, con un tipo de cambio fijo y en este caso el nivel de precios se incrementaría y está hablando ahorita de que, por ejemplo, podría haber una devaluación, si estoy en lo correcto. En este caso, perdón, una inflación. Con una inflación, como efecto también traería la devaluación de la moneda. No sé si estoy en lo correcto. Es que la inflación de la moneda, lo que pasa, no es que llevaría, sino es que depende de la política económica que tome el país. Una política fiscal. Es que si tú tienes, ¿cuándo se da una devaluación? Primero, te pregunto, ¿cuándo se da una devaluación? No es lo mismo decir devaluación que depreciación. ¿Cuál es la diferencia? Eso ya lo expliqué. A ver, Wilson. ¿Cuál es la diferencia entre devaluación y depreciación? Cuando la moneda pierde su valor. En ambos casos la moneda pierde valor, pero la diferencia es que en un caso está dado por política comercial y el otro caso está dado por política fiscal, por política. Esas son las diferencias, que hay que tenerlas en cuenta porque al momento de utilizar términos específicos de política o de control de políticas, usar un término u otro marca una diferencia muy grande, ¿ya? Ahora, si te entendí la pregunta, déjame ver si te entendí bien la pregunta. Tú me estás indicando que qué pasaría con la moneda, con el tipo de cambio, si tenemos una inflación alta. Esa sería tu pregunta. Claro. Ya, entonces vamos a ver. Primero, ahí nos estamos adelantando en materia de lo que vamos a ver en el segundo parcial. Eso va a verse reflejado con lo que es la balanza de saldo de cuenta corriente. Si nosotros tenemos un déficit, el déficit hay que cubrirlo, porque recuérdate que los gobiernos tienen año tras año que plantear un presupuesto, y los presupuestos tienen que cumplir, si viste en principios de macroeconomía, o en tu caso que estudiaste en la otra carrera, estuviste en cuentas nacionales, hay un principio contable que se llama, disculpe un ratito, ya, hay un principio contable que se llama de principio de vengado, que lo que está en los usos debe ser igual a lo que está en los créditos. Entonces, en los recursos, los usos deben ser iguales a los recursos. Entonces, un presupuesto, tienes partidas de usos y tienes partidas de recursos, y esas partidas no pueden estar descuadradas. Es decir, si tú tienes un déficit o un superávit, debe de estar equilibrada tu balanza. Entonces, por ejemplo, normalmente si tienes superávit, las cruzas contra reservas internacionales y se acaba el problema. Pero si ya no tienes reservas internacionales y tienes un déficit, tienes que cubrir ese hueco fiscal que tienes. Por eso es que ustedes pueden observar que en la nación todos los años escuchan de que tienen que hacer un préstamo porque el presupuesto está desequilibrado por tantos millones de dólares. Porque sencillamente los gobiernos no pueden armar un presupuesto con un déficit. Porque, ¿qué significa eso? Si van a armar con el presupuesto, significaría de que tienes solamente para funcionar como país hasta donde te alcance el presupuesto, por decir hasta noviembre, y a partir de diciembre y enero se paraliza el país. ¿Ya? Entonces, eso no es viable desde términos macro. Entonces, por eso es que se debe de tener mucho cuidado con estas políticas. Y cuando tenemos una escalada de precios, un proceso inflacionario, lo que vas a verse reflejado es en un déficit. Y el déficit vas a tener que recurrir a deuda. Entonces, si eso sigue y sigue y sigue y sigue,
es más o menos como que tú tengas una deuda en una empresa, tarde o temprano vas a terminar quebrando. Entonces, tarde o temprano, y eso a nivel país significa, no se ve como una quiebra, sino que se ve como procesos recesivos. Lo que vivimos hace ustedes ya han experimentado algunas de esas, las huelgas, las manifestaciones, los relajos, en este caso estamos viviendo una pandemia. Entonces, son situaciones que si ustedes revisan la historia desde el año 90, desde las épocas de toda la década de los 90, fue un año de puras huelgas. Eran las épocas de que hacían huelga por todo. Todos los meses había por lo menos una manifestación. Una década en que en menos de 5 años hubieron más de 5 gobiernos. Entonces, una inestabilidad tremenda, justamente por estas consecuencias que no se manejó la política monetaria de una manera consciente, ¿sí? Por eso es que es importantísimo conocer todo lo que hemos estudiado, y aquí este cuadrito ayuda a identificar estas situaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó contestada la pregunta, Wilson? Sí, profe, gracias. Ya, bueno, entonces estábamos viendo lo que es el tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, y yo les mencionaba, bueno, veíamos que cuando estamos en un tipo de cambio flexible, una política de expansión monetaria, lo que va a generar un incremento en el producto, un incremento en el nivel de precios, las reservas internacionales se mantienen constantes, pero el tipo de cambio sube, ¿no? Entonces el tipo de cambio nominal sube. Esto de aquí puede ser bueno para la economía, porque nosotros queremos incentivar la producción, cuando incrementamos el nivel de empleo, perfecto, porque está generando más plazas de trabajo, como política, nivel de política es bueno, pero abusar de esta herramienta genera inflación. Sí, hay que tener mucho cuidado con esta herramienta, porque aquí los niveles de precios se van a incrementar. Y si este incremento supera el nivel de producción, mejor ni te metas con esta herramienta, porque vas a devaluar la moneda considerablemente. Y al fin y al cabo vas a sacrificar a la economía, vas a sacrificar a la parte más, o la parte más frágil del sistema de valores. Dime. Profe, pero yo creo que también se podría aplicar políticas monetarias para evitar la inflación de los precios, para en sí proteger al producto. Bueno, la calidad del Eso producto. lo puede hacer, es el efecto contrario, contra la moneda. Pero bajas los precios, reduces la producción, pero eso también es peligroso, porque podemos llegar a un proceso recesivo que viene en cadena y todo el mundo comienza a cerrar operaciones. En cambio, ahí se te suben los niveles de desempleo. No existe una política eficiente, decir, esta es la receta, que es lo que muchas veces el Fondo Monetario Internacional quiere dar a los países. Aplica esto a rajatabla. No es tanto así. La economía es una ciencia matemática que trata de medir el comportamiento social. O sea, tú quieres medir el comportamiento humano a través de números. Eso no es posible. Es como que yo diga que por medio de una ecuación matemática les voy a decir cuánto van a ustedes sacar en la próxima elección. Yo puedo imaginar que todos saquen 10. Yo puedo ver las preguntas fáciles y de repente dicen, no, están jodidas. O de repente yo digo, están jodidas y dicen, no, están fáciles. Entonces, todo depende de muchas cosas. Entonces, de repente, alguien que sabe bastante se cayó, tuvo un problema familiar, de repente tuvo un percance y algo muy grave, no estudió y cayó, y se cayó. De repente, si son pruebas objetivas, alguien hizo con la moneda y le acertó todo y no sabe nada y sacó 10. Todo es tan relativo, de que en la economía eso no se puede dar por dicho que tal política es la mejor. Es imposible eso decir. Es imposible, es como decir, querer contar, todos saben de que en la playa llegan olas, de querer decir, hoy día van a llegar 120 olas, y ponte pues a contar cuántas olas llegan de repente, o decir tantas olas. No se puede, no te puedes medir, tú no puedes establecer eso, o sea, pero tú sabes que van a llegar olas, o sea. Entonces, más o menos, eso es lo que estamos aprendiendo acá, a tratar, a conocer los distintos efectos y con esto en algún momento poder tomar con mayor criterio una decisión en términos macroeconómicos. Y unas decisiones que nosotros tenemos, aunque parece irrelevante, pero es muy importante, es al momento de elegir quién es el que nos va
a manejar las políticas públicas. A ver si nos va a manejar alguien que conoce realmente de eso, y tiene que ver la postura a la que se maneja, pues no es lo mismo de que quiere manejar la política económica de una nación, alguien que es acaparador de recursos a costa del sacrificio humano, en comparación a alguien que sea un poco más social, en contraste con el capital. Entonces hay que ver posturas, ¿no? Ejes, historia, o sea, hay que conocer mucho antes de decidir por quién se va a votar. No hay que dejarse llevar muchas veces por una camiseta o por un eslogan, o porque me cae bien, o porque se ve bonita, o porque se ve bonito, o porque es animoso, porque canta bien, o porque sale en el circo, o porque aparece en la pantalla. No, no, eso no es criterio, ¿sí? Entonces, por algo viene la formación que se está dando. Entonces, recuerden, aquí ya hemos visto los posibles escenarios que tenemos con una economía monetaria con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible, ¿sí? ¿Cuál instrumento es el mejor? La respuesta es ninguno. ¿Cuál es peor? Ninguno. Todo depende de la estructura y la situación en la cual esté manejándose cada país. Recuerden que esto es una herramienta, un instrumento. Esto de aquí es simplemente como un pequeño estuche de todo el complejo material que se necesita para llevar a cabo el manejo de una economía, ¿no? Veamos, ya nos quedan 3 minutos. Cerramos la sesión y nos volvemos a conectar para que no quede a medio talle todo esto, ¿ya? Entonces nos volvemos a conectar inmediatamente.